para empezar esta clase, lo primero que deberíamos hacer es recordar qué es la gestión, qué entendemos por gestionar. Por gestionar podemos entender realizar, llevar a cabo una cosa, pero debemos de entender que eso es cualquier cosa. Es decir, una gestión es realizar una actividad y con un objetivo. Nosotros cuando hacemos algo tenemos un objetivo y que gestionamos ese tema, un asunto, una actividad, cualquier asunto lo gestionamos. Ahora bien, lo que tenemos que procurar es que esa gestión sea correcta, es decir, que sea eficaz y que sea eficiente, si no lo que estamos es perdiendo el tiempo. Bien, yo me he marcado aquí, esto en la hora y media que tenemos breve, para un tema tan extenso, unos objetivos que creo que son los fundamentales a tener en cuenta. Primero de los objetivos es la eliminación del azar. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer para tratar cualquier asunto y más de una importancia como es el COVID-19, es y cualquier asunto, es un plan de contingencia. En una gestión sin plan de contingencia, mal vamos a ir un poco dando trompicones, vamos a ir por empatía, vamos a ir por impronta y así no podemos tener suerte, pero lo difícil es que la tengamos. Entonces voy a intentar hacer una reflexión sobre la existencia de un futuro impredecible. Un ejemplo claro tenemos el COVID-19, es decir, hace 3 meses, analicémonos, cuando veíamos a los chinos de Wuhan, veíamos que estaban con las mascarillas, con las batas, fumigando las calles, algunos que otros, pues hacíamos chistes, el virus coronilla, cómo llegar hasta aquí. No creíamos que a nosotros nos fuera a pasar, pero nos ha pasado y nos ha cogido in albi, nos ha cogido totalmente desprevenidos y la verdad ha golpeado muy duro. Entonces, lo que vamos a pretender es, tras esta reflexión, cómo llevar a cabo una gestión profesional de situaciones de emergencia. Puede ser el COVID o puede ser cualquier otra. No se trata cuando vamos a centrarnos en el COVID porque es el asunto que no tenemos hoy, pero esto que se va a hablar hoy se puede aplicar a cualquier situación que se nos dé en nuestra vida profesional. Es una forma, un guión de cómo se debe abordar una situación de emergencia. Entonces, lo que debemos hacer es preestablecer unas líneas de fiabilidad contrastadas que eliminen al máximo peligros y errores. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros debemos de tener ya clara cómo vamos a actuar ante una situación de emergencia con unos parámetros que debemos de tener ya predefinidos, de tal manera que cuando llegue lo que tengamos es que ajustar los parámetros, pero siguiendo nuestras líneas que ya sabemos que cómo tenemos nosotros que trabajar y cómo queremos nosotros trabajarlo. Además de ello, pretendo dar un aporte de ideas profesionales como sois vosotros, que estáis a pie de campo en una situación de emergencia. Es decir, bueno, habrá situaciones, todos habréis vivido situaciones muy difíciles, con lo cual tampoco muchas de las cuestiones que se van a abordar hoy ya las habréis visto y otras no las habréis visto. Entonces, para estas últimas, pretendo hacer que se haga de esta charla un autoexamen. Es decir, cada uno de nosotros, conforme yo vaya hablando, vea unos aciertos, decir, oye, pues yo en esto he acertado, vea unos errores, reconozca mediante otro examen errores que se han cometido, decir, oye, pues yo esto no lo he afrontado así y la verdad me gustaría haberlo afrontado así, ya sé por dónde no tengo que ir y ello conlleva a las oportunidades de mejora. Es decir, si yo veo una cosa que me sirve, me la anoto y para el día de mañana la tengo ahí presente. Habréis visto que he puesto en rojo la palabra y en mayúscula la palabra trazabilidad. Bien, ¿por qué pongo esto? ¿Qué quiere decir trazabilidad? Pues trazabilidad es que en esta gestión del COVID-19 debemos de tener por nuestra seguridad y por la seguridad de nuestra empresa una trazabilidad absoluta. Es decir, no podemos arriesgarnos a que dentro de un año o dentro de 2 años o dentro del tiempo que sea, venga alguien y nos ponga una denuncia porque nosotros no hemos actuado bien o porque no hemos realizado bien las cosas. O lo que es peor, no es porque no lo hayamos hecho, sino porque no podemos demostrarlo. De cara a la administración, lo que no se puede demostrar no existe. En España existe un principio jurídico, si hay algún jurista oyéndome sabrá cuál me refiero, que es la cláusula exorbitante de la administración, ¿qué es lo que quiere decir? Que la carga de la prueba va siempre sobre el administrado. No podemos estar esperando que prescriban hechos para poder dormir tranquilos. Nosotros tenemos que dormir tranquilos desde el minuto uno al resto de nuestra vida. Nosotros hemos trabajado bien, entonces, oye, evidentemente, dormiremos cansados, dormiremos agotados, dormiremos preocupados, pero lo que no podemos dormir es con el miedo. Con miedo nunca.
Bien, y dicho estas palabras, vamos a ver cómo se gestiona un plan de contingencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en un plan de contingencia es que normalmente no sale a la primera. Es decir, tenemos que plasmar una serie de modificaciones. Los planes de contingencia no son situaciones estáticas. Los planes de contingencia hacen frente a situaciones dinámicas, con lo cual también tienen que ser dinámicos. Entonces, es conveniente también ir marcando qué versión de plan de contingencia tenemos. Nosotros hacemos nuestra versión inicial. Posteriormente, vemos que hay una serie de cosas que tenemos que modificar, ¿eh? Lo mismo que yo he dicho, que en esta sesión vamos a hacer un autoexamen con los planes de contingencia. Nosotros también, permanentemente, un buen profesional está haciendo autoexamen. Hacemos la primera variación, plasmamos el por qué hemos hecho la primera variación y le ponemos fecha. Llegará un momento que si no lo hacemos así, no sabremos con qué plan de contingencia estamos moviendo. Y es importantísimo saber en cuál es el plan que estamos utilizando. Lo segundo que tenemos que ver es reflejar quién los responsables de la implantación de un plan de contingencia. El día de mañana puede decir, oye, usted porque evidentemente, usted porque es todo así, te pueden preguntar. Evidentemente, cuando estamos hablando de una residencia pequeña, que pertenece es la única residencia del grupo, en este caso no grupo, pues será el director o el propietario, que suele ser el director también, el que ha realizado todo. Pero normalmente en las residencias, cuando llegan a un cierto nivel, están encuadrados en unos grupos de residencias, no son las únicas. Entonces, conviene saber tener quién ha diseñado un plan de contingencia. Nosotros podemos aportar, nosotros podemos ser parte de ese plan de contingencia, pero también habrá otras personas que tienen que participar. Entonces, tenemos que tener claro y firmado quién ha realizado el plan aquí y quién lo ha revisado y quién lo ha aprobado. Aquí vemos, por ejemplo, un caso, puede ser más amplio, puede ser más pequeño. Aquí vemos un caso, por ejemplo, realizado por director médico. Lógicamente, el COVID-19 es una enfermedad, lo lógico es que el director médico tenga un peso grande. También lo ha realizado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Ya habréis oído el taller sobre prevención de riesgos laborales y habréis visto la importancia que en este caso tiene apartado, perdón, este apartado de la actividad de una residencia. Está revisado por el director del servicio de calidad, que ha visto que, oye, lo que se está dicho por el director médico y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es una normativa y conforme a la política de la empresa. Y por último, la prueba el director gerente, que puede coincidir con nuestra persona o puede no serlo, dependiendo de la gravedad y el alcance del plan de contingencia. La idea fuerza. La idea fuerza, aquí quiero que cada uno haga una reflexión interna, es decir, cuando ha afrontado el COVID, ¿se ha parado un momento a pensar cuál es la idea fuerza o se ha disparado, voy a trabajar con esto, tengo que solucionar problemas, tengo que ponerme a trabajar como loco? Pues bien, creo, si somos honestos, me incluyo yo también, antes de que se me encargara la impartición de este taller, yo lo primero que se me ocurrió, bueno, ya estoy comprando mascarillas, yo ya estoy esto, yo estoy lo otro. Bien, es una medida acertada, pero no es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos con idea fuerza. Y la idea fuerza no es otra que el principal vector de contagio es el personal sanitario y auxiliar. Y esto es el norte de todo lo que vamos a hacer ahora. Y diréis vosotros, pues evidentemente, está clarísimo, esto es una verdad de perogrullo. Pero decidme la verdad, ¿lo habéis puesto lo primero? Alguien que levante la mano, alguien había dicho, oye, lo primero tengo que tener en cuenta que lo primero es que el personal sanitario auxiliar es lo que me va a transmitir el contagio. Bueno, es importante, es decir, si tenemos totalmente aislado nuestro centro, tanto del personal sanitario y del personal auxiliar, porque las visitas, evidentemente, ya sabéis que están restringidas, pues no hay casos de contagio, no hay no agente externo que pueda traspasar, pueda ser el vehículo del virus. Los virus no tienen alas, los virus no tienen piernas, no tienen patas, con lo cual, pues evidentemente, si no tenemos personal sanitario y auxiliar, pues no se puede contagiar. Pero afortunadamente tenemos personal sanitario y auxiliar y son un vehículo de contagio importantísimo. Pues debemos de tener en cuenta esto lo primero. Y a partir de aquí vamos a trabajar en todo lo demás. Bueno, antes de esto es un índice, es decir, nunca se os olvide que tenemos que hacer un índice, para que tenemos que buscar una cosa concreta, no tener que andar viendo por dónde lo tenía yo, no lo tenía que hacer, son cosas muy básicas, pero bueno, también están.
están que tenemos que definirlo. Pues bueno, vamos a pasar ya a lo que es la gestión en sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son unas nociones iniciales. Es decir, debemos de fijar los destinatarios de nuestro plan de contingencia. ¿Eh? Tenemos que saber a quién va a ir destinado y quién debe conocer todo el plan de contingencia. Pues los destinatarios no van a ser otros que el equipo médico y sanitario y los mandos intermedios y los mandos técnicos. Estos son los que van a conocer nuestro plan. El resto del personal no tiene por qué conocer el plan, solo tiene por qué conocer la parte del plan que le afecte siguiendo instrucciones de sus superiores. No podemos no podemos dar un documento de este tipo a todo el personal porque, entre otras cosas, no se entendería y lo segundo, habría lugar a dudas, ahí no hay por qué hacerlo. Si a una persona de mantenimiento, ¿para qué quiere saber cómo tengo yo que entrar hacer una cura? Pues no tiene razón de ser. También debemos definir el alcance del plan de contingencia. Es decir, uso interno del centro y de exclusiva aplicación a la misma. Y muy importante, nuestro plan de contingencia debe estar siempre subordinado a la normativa, guías y procedimientos de obligado cumplimiento emitidos a las autoridades competentes. Podemos nosotros tener todo un plan muy bonito, puede ser logiquísimo, puede ser el mejor del mundo, pero entra en conflicto con normas y con procedimientos aprobados desde una instancia superior como es la Administración. Bien, pues entonces tendremos que adaptarlo. Aunque tengamos nosotros razón, tendremos que adaptarlo, no nos quedará otra. No podemos trabajar con lo que no es útil. Pues vamos a definir el problema que tenemos. En este caso sería el COVID-19. Pues el departamento médico debe, de la forma más coloquial posible, dentro de una terminología técnica, pero sin entrar tampoco en una terminología de especialista, explicar en qué consiste el COVID-19. ¿Por qué? Porque con ello conseguimos formar al personal de cara a una mayor concienciación de la gravedad del problema. Cuando el personal toma nota, asume la gravedad de un problema, no actúa igual que cuando no le da importancia. Todos en nuestra vida profesional, cuando nos han dado una orden, cuando la hemos visto lógica, nos hemos subido a ella y la hemos obedecido a la primera. Cuando no la hemos visto lógica o cuando hemos tenido dificultad en entenderla, no es que la hayamos desobedecido, pero sí la hemos malinterpretado o hemos remoneado a la hora de llevarla a cabo. También es importantísimo que no debemos fiarnos de la información externa recibida de forma espontánea, o peor aún, de la falta de información, ya que esto dará lugar a situaciones erróneas, aunque de fe, y echarán por fuerza todos los trabajos que se quiera, todos los esfuerzos del centro. Un ejemplo claro de ello es el uso de las mascarillas. Es decir, cuando empezó todo el problema del COVID, todo el mundo con la mascarilla, bueno, ¿cuándo se usa mascarilla? ¿De qué tipo uso la mascarilla? ¿Para qué uso la mascarilla? Esta vale, esta no vale, etcétera. Nuestro centro debe de tener muy claro que lo que vayamos a utilizar, nosotros lo hemos analizado y debemos dar una respuesta a las preguntas que pueden surgir. ¿eh? Eh, Me imagino que ya todos sabréis los tipos de mascarilla y en qué situación se tienen que usar y cuando se usan, cómo se disminuye la probabilidad de contagio, etcétera. Cuando lo utilizan el emisor, cuando lo utiliza el receptor o cuando lo utilizan ambos, que se queda disminuido a un 1,5. Bien, eso lo sabemos todo ahora, sabemos que hay varios tipos de mascarilla, pero seamos realistas. Al principio del COVID no teníamos ni idea de lo que era la mascarilla. Bueno, pues esto es una cosa de los chinos y mira estos chinos qué exagerados son. Pues bueno, pues no, debemos de tener previsto, os vuelvo a decir lo mismo, tanto para el COVID como para cualquier otra situación, los problemas, definiendo el problema, tendremos que tener respuestas a todas las preguntas que se nos puedan surgir, o si no a todas, así a casi todas, y saber cuál de las cuales no tenemos respuesta y empezar a buscarlas, no quedarnos quietos. Pues bueno, aquí tenemos la segunda parte que, vaya, de fininización. Bueno, se me ha ido ahí un poquito la mano. ¿Qué es un virus? ¿Qué es concretamente este virus? Estos son cosas, son pequeñas nociones que es conveniente que el personal conozca. A estas alturas, pues seguramente muchos de vosotros ya al personal se ha dirigido a él, le ha dado la explicación, pero a lo mejor hay alguno que no lo ha hecho y sería conveniente que se dirigiera al personal, que al fin y al cabo son los que van a ayudarla a resolver la situación. Pues, ¿qué es un virus? ¿Qué es concretamente este virus?
Esto normalmente se hace con el médico al lado, evidentemente, porque salvo que uno sea médico, pues lo que va a conseguir es meter la pata o confundir síntomas y gravedad de los mismos. ¿Cuáles son los grupos de mayor riesgo? Es decir, pues tenemos que decirle, oye, tened cuidado con esto, tened más cuidado con los otros, etcétera. ¿Cómo se transmite? Periodo de incubación y medio y rango de duración, tiempo de recuperación del virus, tipo de portadores y fases de la enfermedad. Bien, en fases de la enfermedad he traído a colación un ejemplo visual. No vamos a entrar en analizarlo. Buenas tardes, felicidad. No vamos a entrar a analizarlo, pero sí quiero que os llame, que tengáis claro cómo evoluciona la enfermedad. Es el problema que tenemos precisamente la enfermedad y tenemos que saber cuánto tiempo tarda en incubarse y cuánto tiempo tarda en irse, hablando obviamente. Bien, esto es un ejemplo de la evolución de la pandemia en China. Tenemos aquí una C, te dice cuándo es el contagio, es 0, evidentemente. Hay una semana anterior que es el -7. El inicio de los síntomas se produce en torno a los 5 días. En torno a los 10 días ya entramos en una fase aguda en la cual habría que ir a hospitalización, un ingreso en la UCI o, en el peor de los casos, 14-15 días, ¿eh? Llegar a la defunción. ¿Vale? Te vienen varios estadios, te vienen fases activas, te vienen fase final, infecciones pasadas, etcétera. Vale. Es importante conocer esto, aunque uno no sea médico, porque puede hacer un seguimiento de los pacientes que tiene afectados sin necesidad. Es bueno que le pregunte al médico y es necesario que le pregunte al médico. Pero también cuando uno interioriza el problema sin necesidad de que se lo expliquen, cuando uno lleva como un cuadrante mental de, oye, pues tengo este paciente que hace 10 días enfermó, estaba con neumonía, y cómo va evolucionando. Se va uno a los servicios médicos, le dice, pues mira, este está estabilizado, parece que va remitiendo tal, bueno, pues ya sabe, puede hacerse una idea de cómo va su usuario. Estamos hablando de usuario porque en realidad, como ha dicho Gonzalo, nosotros ahora mismo somos centros sociosanitarios, pero no son pacientes en sí, salvo que estén, en este caso sí sería, porque estaría enfermo, pero bueno, hablando del usuario, tenemos un control de nuestros usuarios, tanto el que está enfermo como el que está sano. ¿eh? Debemos de conocer, vuelvo a decir lo mismo, el problema, los primeros interesados en conocer el problema es el director. COVID en las residencias de la tercera edad. Lo primero que vamos a hacer es analizar el entorno. Estamos trabajando con personas muy vulnerables a problemas de salud. Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, esta característica es un problema de primer orden frente al COVID, ¿no? Donde se produce un contacto muy estrecho entre todos los usuarios. Hay residencias que son amplias, pero yo por lo menos he estado en residencias con espacios amplios y otras con unos espacios muy pequeñitos donde el contacto era estrechísimo, con lo cual el riesgo de contagio es alto. Otra de las características principales que tienen los usuarios de residencia es la alta dependencia de terceros. Al tener una alta dependencia de terceros, acordaos de la idea fuerza inicial, es decir, el personal que tenemos a nuestro cargo, pues hay un contacto de alta frecuencia. El usuario está permanentemente interactuando con el personal del centro. Ello da lugar a que si el personal es transmisor del virus, pues le puede correr un riesgo alto de contagio. Y esta última característica es que hay un alto porcentaje de deterioro cognitivo, lo cual provoca dificultades de implementar medidas preventivas y de aislamiento. Evidentemente, a las personas con deterioro cognitivo no se les puede dar una orden que no van a entender y mucho menos van a recordar. En el caso de que la entiendan en el momento, la pueden olvidar perfectamente o pueden malinterpretarla o pueden hacer lo que les dé la gana. Son imprevisibles, con lo cual la forma en que tenemos nosotros de aislarlo, la verdad, es compleja. Me imagino que todos en vuestro este último acápite lo estaréis viviendo con verdadera crudeza. Bien, características de los trabajadores. Debemos conocer las características de las personas que trabajan con nuestros usuarios. En los centros de mayores, en las residencias de la tercera edad, tiene unas características muy peculiares que todos conocemos, pero que también debemos tener presentes. Anda, esto ya lo sé yo. Bueno, pues sí, no,
Bueno, pues para poder gestionar en las residencias debemos también de hacer una reflexión sobre lo que tenemos con los medios con los que vamos a trabajar. Lo primero de ello, primero es que las plantillas están muy ajustadas. Enfermería, tanto las de enfermería como las de auxiliares. Observaréis ahí que está subrayado enfermería. No es porque tenga el trabajo de enfermería más importancia o menos importancia que el de auxiliares. Cada trabajo tiene la misma importancia que otro. Si no, no tendremos, si no tuviera importancia un trabajo, no tendríamos ese trabajador. No es enfermería me vale más que auxiliares. No. El porqué de estar subrayado es porque la carga de enfermería es muy difícil de sustituir en caso de que haya una baja, mientras que auxiliares es más. Bien, enfermería es difícil, es la reposición de enfermería es muy difícil. Todos hemos vivido situaciones cuando la enfermera llegaba el verano en el cual decía, ostras, ¿qué hago ahora sin enfermera? Ahora el problema no es que llegue el verano, ahora el problema es que también se contagian al estar en contacto directo con, con transmisores del virus. Auxiliares, se ha flexibilizado con la contratación de auxiliares, con lo cual es un problema, pero es un problema no tan intenso. El perfil técnico inferior al de un hospital, importantísimo. Sí, en los hospitales se producen cosas. Lo primero, hay más auxiliares. Es decir, la ratio de auxiliares por paciente es mucho más alto que en una residencia y, y en las residencias hay menos titulados universitarios, hay menos titulados universitarios que en los hospitales. Con lo cual, es el problema que estábamos hablando antes. Se nos pone malo una enfermera, un enfermero, y la sustitución es más difícil que en un hospital donde normalmente el equipo principal de la fuerza, el músculo del trabajo son enfermería. En un hospital evidentemente hay auxiliares y hay médicos, pero lo cierto es que el núcleo duro lo forman enfermería, mientras que en una residencia enfermería está en proporción a auxiliares, es la parte más débil. Tenemos un problema grande con la reposición de las plantillas. Es decir, aquí todos lo hemos vivido. La principal competencia directa es la administración, que además produce un efecto absorción del personal. Pero aquí ya no solo de enfermería, sino también de auxiliares. ¿Cuántas veces nos hemos visto con que nos hemos quedado sin personal porque me han salido la bolsa de trabajo, me voy al hospital porque, bueno, ¿por qué? Pues todos lo sabemos, la carga de trabajo es mucho menor en un hospital, las condiciones laborales son más favorables, es decir, hay una turnicidad que se respeta, los festivos no se trabaja dependiendo dependiendo del servicio donde esté, la ratio de equipos es mucho más alto, etcétera. Y las condiciones salariales, salvo especialistas y salvo centros muy concretos, lo normal habitualmente viene siendo que el hospital pague más que los hospitales, la seguridad social pague más residencia. Todo esto viene al caso porque a la hora de afrontar estos problemas debemos tener en cuenta que el personal debe estar motivado. Y estos son los inconvenientes que tenemos. Es decir, contra esto debemos ir haciendo un trabajo previo para evitar que el día que tengamos un problema, todos estos inconvenientes que hemos relacionado ahora supongan un problema para poder disfrutar de personal. Vamos a seguirlo y más adelante lo vemos más claramente. Un segundo. Bueno, os he puesto aquí también un poco a título informativo. Es conveniente que no creamos que solo nos pasan las cosas a nosotros. ¿Cómo está mi residencia? Qué barbaridad la que estoy pasando, porque ¿por qué me ha tocado a mí esto? Pues no, resulta que esto le ha tocado a prácticamente el 100% de las residencias que hay en España. Es decir, el número de centros ahí lo tenéis, si tenéis curiosidad, os lo he puesto más que nada para que veáis el alcance del problema. El total de centros autorizados son 5.358 a 24 de marzo de 2020, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Es decir, con 373.000 usuarios. Esa es la importancia. Y estamos hablando, imaginémonos, lo que no debe haber en centros, por decirlo de alguna manera, que estén por ahí vamos a partir de la buena intención, pero que oye, que no, que también
en estos momentos tan difíciles están saliendo a la luz pues numerosas competencias desleales, por no decir piratería o actitudes delictivas incluso. Un dato curioso en- en- es que el 48,7% son centros de menos de 50 plazas. ¿Eh? Y fijaos, expresamente la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hace una llamada a donde el aislamiento en unidades puede ser imposible, ¿no? Estamos ya hablando de aislamiento, de contener un virus, y resulta que en residencias de menos de 50 plazas, que supone el 48,7% de todas las residencias, aislar a una persona es cuasi imposible. O sea, hay que tenerlo en cuenta a la hora de llevar la gestión de ese centro. Tenemos que tener muy claro en el centro en el que estamos. Otro de los aspectos a tener en cuenta de gestionar toda esta situación de COVID o cualquier otra situación de contingencia son las familias y el personal externo. Es decir, eh, las familias quieren visitar a los familiares, a los allegados, los amigos también. Entran personas que son externas al centro, entra el del PAN, entra el que lleva el control del grupo electrógeno, entra el que va a medir, a ver el contador del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer una restricción de visitas, lógicamente, pero debemos hacerla con unas características y ser aquí en este punto rigurosos. Lo primero que hay que hacer es informar con claridad del elevado riesgo que corren los residentes. Es decir, cuando una visita quiere entrar en el centro y se le dice que no puede entrar, ahora mismo hay mucha información y hay muchas personas que están concienciados, pero no obstante todavía hay personas que insisten en que a mí me da igual, yo quiero ver a mi padre, mi madre está muy mala, es que mi tío como yo que si no se muere, me ha llamado por teléfono, etcétera, etcétera. La casuística es amplísima. Pues bien, lo primero que hay que hacer, y en esto no simplemente voy a dar unas pinceladas porque Carmen Capilla os ha dado ya las nociones de cómo afrontar estos temas, pero para la gestión, a modo de resumen, debemos informar con claridad del elevado riesgo que corren los residentes. Oiga usted, si usted le permito yo el acceso, corre el riesgo su familiar y corre el riesgo el resto de los usuarios. Y evidentemente yo soy el responsable de la salud de las personas que están a mi cargo. Este punto último, tenerlo muy presente. Los responsables de las personas que están en una residencia no son los familiares y no son los amigos, no son los sobrinos, no son los hijos, son los directores, ¿eh? Cuando hay un problema, al que llaman al juzgado es al director, con lo cual tener siempre presente que debéis de mirar por la minimización de riesgos de las personas a vuestro cargo. Siempre debéis tener en cuenta eso, siempre, siempre, siempre. ¿Que se os pone la cara colorada? ¿Que es difícil gestionarlo? Evidentemente ya habréis visto con Carmen que sí, que es difícil, pero bueno, hay métodos de gestión y hay formas de hacerlo. En segundo lugar, hay que ser rigurosos. Es decir, no hay excepciones por dura que sea la situación. ¿Qué quiero decir esto? Yo he marcado unas normas, yo ya me he hecho mi plan, me he marcado unas normas y he puesto parámetros que no chocan, evidentemente, con lo que marca la administración. He puesto unos parámetros que dicen esto, esto y esto, y esto se hace así, y esto, y esto, y esto, y esto se hace así. En estos casos, no se puede acceder al centro. Bien, nos va a llegar lo que he dicho, es que vengo, que la pobre de mi madre se está muriendo, etcétera, yo es que quiero estar con ella. Bien, podemos tener previsto que sí, que pueda acceder. Es decir, cuando hablo de rigurosidad no se trata de decir no, porque no. Se trata de decir, oye, ¿tengo previsto este caso? Sí. ¿Se cumplen las condiciones? Sí, perfecto, muy bien. Pues mire usted, ¿entra en contraposición con la normativa de la administración? No. Mire usted, puede usted acceder con estos condicionados, etcétera, etcétera. Ahora bien, si analizado todo, tenemos previsto que el caso no permite el acceso, debemos ser rigurosos. Nos puede dar mucha pena, nos puede dar todo y evidentemente debemos informar el por qué no puede acceder. No es, oiga, mire usted, no es un capricho que a mí se me ha ocurrido, que yo, es que por la noche me voy contentísimo porque usted no ha podido acceder al centro. No. ¿Eh? Se trata de decir, yo tengo marcadas mis normas, mire usted, no puede ser porque está previsto que no es. Y punto. Y ya vuelvo a decir lo mismo, cuesta mucho trabajo, ¿eh? Lo sé concretamente lo digo que yo lo he vivido en carne propia, el decir no
Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo y cuesta muchas preocupaciones, pero hay que ser profesionales ante todo. En tercer lugar, tenemos que definir de una forma clara quiénes pueden acceder desde fuera. ¿Eh? Control de EPI y prevención y previsión de que tengamos que facilitárselo. Pues, ¿quiénes pueden acceder desde fuera? Pues vamos a ver si tiene que acceder un técnico para arreglar, por ejemplo, una cámara frigorífica, tendrá que acceder. ¿Eh? Ahora bien, tenemos que ver en qué condiciones puede acceder. Oiga usted, mire, cualquier persona de mantenimiento de otra empresa externa que venga de fuera puede acceder al centro siempre y cuando vaya dotado de mascarilla, vaya dotado de guantes, vaya dotado de una campana, de una mampara protectora, vaya dotado de de un calzado que vaya protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tengamos nosotros por nuestro departamento de prevención de riesgos laborales o por nuestro departamento médico tengamos previsto. Y debemos de tener también previsto que puede no traerlo. En esto muchas veces incurrimos en el fallo de que creemos que el que viene de fuera conoce nuestra normativa. Pues no, porque a lo mejor él conoce perfectamente la suya, va muy bien con sus botas aislantes de descargas eléctricas, va con sus guantes que resisten no sé cuántos vatios de tensión, etcétera, etcétera, pero no lleva mascarilla. Oiga, mire usted, que nadie me ha dicho que yo vengo a arreglar la cámara, yo no voy a tratar con nadie. No, mire usted, pues está muy bien. Pues aquí tiene usted su mascarilla, aquí tiene usted su bata y aquí tiene usted sus guantes que se ponga debajo de los que se quiere usted poner. A partir de ahí puede usted acceder al centro. Tenerlo siempre en cuenta esto, que no es raro que la persona que tenga que acceder al centro no vaya con los EPIs que nosotros exigimos. Otro punto importante a la hora de gestionar las visitas es su registro exhaustivo. Es decir, tenemos que marcar unos mínimos de registro exhaustivo. Normalmente, en varios centros que he estado yo ha habido de todo, desde un control exhaustivo mm, cuasi policial, ¿eh? A una laxitud asombrosa que vas y dices, bueno, ¿y esto? No, es que el anterior director, bueno, el anterior director que hiciera lo que quisiera. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que en una situación de esta que puede darnos lugar a unas responsabilidades legales, ¿eh? Recordad la palabra que dijimos antes, trazabilidad. Es decir, pues debemos de tener perfectamente definido quiénes son las personas que han accedido al centro, ¿vale? Y los puntos que a mí se me ocurren, que yo pondría en un plan de contingencia, son los siguientes. Evidentemente, nombre, apellido, hasta ahí bien. DNI, muchas personas no, yo no le tengo que dar el DNI, pues mire usted, no le tiene que dar el DNI, nos vamos ahí al apartadito que tenemos ahí verde y ahora ya seguimos. DNI, teléfono, en un momento dado cualquier persona puede querer comprobar si de verdad ha estado esta visita ahí, o si a qué hora ha sido la visita, o por qué ha ido, o tiene alguna duda y podemos, bueno, pues llamamos por teléfono y motivo de la visita. Oiga, ¿usted a qué viene? No, es que venía paseando y soy buena persona y quiero darle a los ancianitos, les quiero dar un abrazo. Pues mire usted, vale, no es un motivo muy plausible, es muy plausible, pero no es un motivo para la visita. Normalmente, estamos hablando de visitas que con la que está pasando, pues mire usted, yo vengo a revisar el grupo de estrógeno, mire usted, yo vengo a traer una serie de suministros, etcétera, etcétera. Bien, muy importante. Muy importante, anotar qué zonas visitará, y si irá acompañado de personal del centro. Es decir, por ejemplo, estamos hablando del de mantenimiento del grupo electrógeno, pues se pone fulanito de la empresa mantenedora tal, va a visitar grupo electrógeno. Perfecto. Lo acompañará el oficial de mantenimiento del centro, ¿eh? Normalmente, una visita de estas suele ir acompañada. No vamos a definir las zonas por las que debe pasar si él va acompañado de personal del centro, pero si es una zona que tiene que visitar que incluye paso por un punto, por zonas calientes, evidentemente ahí sí que es obligatorio que vaya acompañado de personal del centro que le vaya guiando, ¿eh? Y evidentemente ya hemos dicho que tiene que llevar los EPI, ¿vale? Vale, aquí tenemos EPIs que aporta, que ya lo hemos visto, y en su caso EPIs que se le facilitan. Es decir, no está de más que en el registro de visitas digamos, pues don fulano ha aportado como EPI aparte de los propios de su profesión, ha aportado mascarilla tipo tal y ha aportado guantes y ha aportado perfecto.
¿Que no lleva EPI? Pues se le facilitan los siguientes EPI. ¿Por qué es conveniente esto? Porque en caso de que haya dudas, nosotros ya hemos reflejado las circunstancias estas. Es decir, oiga, es que ustedes dejaron pasar a una persona ahí que era portadora del virus sin tomar las medidas adecuadas. No, mire usted, yo le facilité unos EPI, él trajo esto, comprobamos que eran ellos, que eran los correctos, y el que le faltaba se le facilitó. ¿Vale? Y por último, en verde, motivo en su caso de la denegación del acceso. Es decir, el centro puede en cualquier momento decidir que no se le permite el acceso a una persona al mismo. ¿Eh? Diréis vosotros, bueno, eso es una perogrullada, sí, pero es conveniente que se refleje el por qué no se le ha permitido el acceder. Imaginémonos un caso de una persona que dice, vengo a visitar a mi que está, ya vamos, que me han dicho que está gravísima y yo le quiero dar un abrazo. No, mire usted, lo siento mucho, usted no puede acceder. Fallece la señora y te dice, es que me lo negaron por capricho. No, mire usted, no lo negamos por capricho, lo negamos porque la señora pasaba esto, etcétera, etcétera. O imaginémonos que alguien quiere visitar a una persona, a un usuario que está sano y se le niega el acceso. No, es que no me han permitido, me tienen secuestrado allí a mi tío, etcétera, etcétera. Bueno, no, perdón, tiene secuestrado, no, usted tenía síntomas más que evidente de ser portador de la enfermedad. Entonces, no le he permitido. Usted, desde mi punto de vista, usted podía ser un agente un portador de la enfermedad, un agente transmisor, y no le he permitido el acceso. No se le permite, no. ¿Por qué no queremos que no? ¿Por qué creemos que no debemos permitirle el acceso al centro? Todas estas cuestiones ¿eh? Nos permitirán afrontar los problemas del día de mañana, es decir, porque en el momento sí, capeamos, pero el día de mañana pueden venir unos problemas y no sabemos por dónde. Bueno, pues aquí tenemos un reflejo con fecha, con hora y con motivos y con una circunstancia, con las circunstancias que rodearon todo caso, toda visita. ¿eh? El día de mañana nos puede servir como prueba perfectamente en caso de que tengamos algún problema de índole jurídica. Familia y personal externo. Aquí simplemente unas nociones, porque me imagino que ya esto todos lo conocen. Hay que tener vías de contacto alternativas a considerar. El día de mañana subrayado. ¿Por qué pongo el día de mañana? Porque cuando pase, cuando pase la alerta por COVID y esté todo normalizado, ¿eh? Nosotros tenemos que seguir gestionando un centro con unos usuarios, con unos familiares, con una administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de prever que esto no va a ser una situación permanente e ilimitada en el tiempo, sino que va a ser una coyuntural, evidentemente gravísima, ¿eh? Eso no lo duda nadie, pero una situación coyuntural. Entonces, hay un día de mañana. Si nosotros no conseguimos tratar bien a un familiar o el familiar percibe que no le hemos tratado, perdón, me corrijo, a pesar de que nosotros nos esforzamos por dar un buen servicio, el familiar o la persona que vaya a visitar el centro percibe que no se le ha dado un buen trato, podemos tener repercusiones a posteriori. Y lo que tenemos que, un gestor debe tener previsto eh, todos los posibles derivadas de un caso. No es, ala, yo ya me quito el problema, ya está. No, es que por culpa de haberte quitado el problema de un mes cuando se levante el estado de alerta o se flexibilice esto o se elimine ya este estado, te puede venir un problema más gordo todavía. Entonces, esas derivadas hay que minimizarlas, si no eliminarlas. ¿eh? Entonces, cuando a una persona se le dice, mire usted, no puede acceder al centro, no lo sentimos mucho, tal, después de darle todas las explicaciones, se le tiene que poder ofrecer la posibilidad de contacto mediante teléfono, videollamada, internet, etcétera. Aquí sí influye mucho las características del centro y de la estructura empresarial a la que pertenezca. Pero en todos los reglamentos internos vemos que ahí se solía poner los reglamentos internos. Horario de llamada, puede poner perfectamente, pues se podrá atender llamadas de tanto a tanto. Bueno, pues para un caso de esto habrá que tener en cuenta que habrá que modificar ad hoc el, el reglamento interno. Lo que queremos es dar servicio. Y si para que una persona mayor de la tercera edad, yo lo digo porque, por ejemplo, mi propia situación lo estoy viviendo, yo estoy separado de mi madre, que tiene 90 años, y estoy separado de mi suegro, que tienen también la misma edad, con demencia, con ceguera, etcétera, etcétera, pues una de ellas pregunta siempre,
¿cuándo vais a venir a verme? ¿Por qué no venís a verme? Es que hay que ver cuando, es que os estáis aprovechando de esto para no venir a verme. Bueno, pues evidentemente la videollamada, que yo nunca la había utilizado, la estoy utilizando muchísimo. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos en teleconferencia, que yo nunca la había utilizado, etcétera. Bueno, pues hay que utilizar, hay que aprovechar ¿eh? estas circunstancias para modernizar también nuestros métodos de comunicación. Es decir, oye, vamos a hacer una residencia moderna, por fin vamos a meter Internet, que muchas veces cuando se ha intentado poner Internet en un centro, no, es que no se enteran. Bueno, no se enteran, no se enterarán unos y otros sí se enterarán. Yo he conocido personas en residencia que estaban a la última. ¿eh? Entonces, pero nosotros a lo que íbamos debemos dar la opción de la comunicación, debemos dar las máximas oportunidades de comunicación a nuestros usuarios. ¿eh? Además, con ello conseguiremos otra cosa. Cuando hay comunicación, también se evita la sospecha del ocultismo. No quieren que hable, qué estará pasando ahí. Bueno, pues cuando una persona habla con su familiar y le habla, cuenta cosas, etcétera, 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 ve que prácticamente está en una situación normalizada, no una cosa que haya que ocultar casos ni nada y se tranquiliza todo el mundo, se tranquiliza el usuario, se tranquiliza también los familiares. Muy importante que esto cae por su peso, pero muchas veces se nos olvida en situaciones de tensión. Hay que tener empatía de comunicar. Vamos a ser honestos, vamos a mirarnos un poquito todos dentro de nosotros. Hay una frase que siempre aplicamos a los familiares, ya estás de aquí a dar los buenos días, dar las gracias, no, ya estés aquí a dar otra cosa, ¿vale? Bueno, y lo vemos como el enemigo, cuando las familias en realidad no son el enemigo. Es decir, si nos ponemos en una situación de esta, a la hora de comunicar, debemos de tener siempre en cuenta que si nosotros estamos en el otro lado, había una canción que decía el lado del pescado, nunca había estado yo del otro lado del pescado. Pues bueno, pues podemos estar del otro lado del pescado y ser nosotros los que estamos por el anzuelo y decir, oye, ¿por qué este me trata así? ¿O por qué no me lo explica? Etcétera, etcétera. O este no se da cuenta de que yo lo estoy pasando mal. Bueno, pues siempre, por favor, tener empatía a la hora de comunicar con las personas, ponernos en su lugar y nos permitirá afrontarlo. Es decir, empatía no es decirle a todo que sí. Tener empatía es permitir entender cómo se siente y, en base a ello, poder tratarle. Hemos hablado antes de un plan ad hoc. Pues bueno, aquí lo tenemos, intensificar la comunicación con las familias. Es importantísimo que las familias, aunque no les dejemos entrar, aunque estén limitadas en la comunicación, aunque estén limitadas en las visitas, etcétera, etcétera, pero nosotros no nos podemos permitir el lujo de permitir la comunicación con las familias. Tenemos que pensar en ese día de mañana que hemos hablado antes. Entonces, tenemos que tener muy claro y definida cuál va a ser la frecuencia de contacto con la familia. Es decir, nosotros nos reunimos a nuestro equipo y decimos, oye, ¿qué frecuencia de contacto vamos a tener con la familia? Es conveniente pues que le demos una vuelta a todas las familias hablando, pero no que ellos llamen, sino nosotros, motu propio, que la iniciativa sea nuestra. Si ellos llaman, perfecto. Pues eso lo anotamos, una que tenemos anotado como un contacto realizado, pero lo suyo, lo profesional y lo que verdaderamente marca calidad en función de esta es que la iniciativa parta del centro. Entonces, tenemos que tener muy claro con qué frecuencia vamos a dirigirnos a la familia. ¿Habrá casos que sean obligatorios diariamente? Pues muy probablemente sí. Todos los afectados por COVID, todos los positivos por COVID, pues yo como director lo que haría sería todos los días contactar con la familia. 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, que me cuelguen si quieren el teléfono, pero por mí no va a quedar. ¿eh? Yo si fuera el familiar del afectado, del positivo, también agradecería mucho que se me diera información sin necesidad de estar yo pendiente, sino que ya veo que la tranquilidad que yo recibo cuando veo que el centro está ya pendiente de mí, no yo pendiente del centro, es infinita. Y marca, vuelvo a decir lo mismo, marca la calidad, un punto de calidad impresionante. Tenemos que definir qué personal va a estar implicado, funciones y alcance del mismo. A la hora de llamar,
¿quién es el que tiene que llamar? ¿Quiénes van a estar implicados? Pues implicados, evidentemente, va a estar el servicio médico, el servicio médico, el servicio de enfermería, trabajo social, dirección, esos de carril, pero a lo mejor también podemos tener, queremos que esté implicado pues otra persona, por ejemplo, gobernantía. Oye, pues mira, resulta que además queremos que participe gobernantía, que le diga, pues mira, está así o está asá, le estamos dando, le estamos dando esto que yo le pongo la ropa que le gusta, etcétera, etcétera. Estoy poniendo casos, pero para que veamos que no, que antes de implicar a alguien o excluirlo, debemos de reflexionar sobre ello. ¿Eh? Muy conveniente, dividir los usuarios y asignar personal de referencia. Si pongamos una residencia media de 120 usuarios, si le he dado el trabajo de comunicar al médico, el médico no va a poderlo hacer. El médico tiene una batalla en su servicio impresionante. Si se lo damos a enfermería, tres cuartos de lo mismo. Si se lo damos a trabajo social, vamos a ser honestos, 120 personas va a llamar, o al 120 personas va a llamar a la semana la trabajadora o el trabajador social, pero no solo eso, sino algunos de ellos diariamente. No, debemos dividir los usuarios entre el personal implicado. Oye, pues mira, los que estén así los va a llevar trabajo social. Los casos positivos, lo suyo sería que diera un informe el médico y trabajo social o el director llamara en los casos más graves, etcétera. Si cada uno se lo divide, cada uno conoce su centro, cada uno conoce las personas que tiene enfrente, los familiares y también conoce a los usuarios, entonces en base a ello se divide y se asigne. No hagamos el error de querer que una sola persona haga el trabajo de todo el mundo. ¿Eh? Y también tenemos que tener en cuenta las circunstancias de contingencia de trabajo que tiene cada uno, la carga de trabajo que tienen en estos momentos cada departamento. No podemos sobrecargar ciertos departamentos con cuestiones que para ellos son accesorias. Es decir, para el centro no, pero para el profesional en ese momento es accesoria. Es decir, un médico evidentemente lo que le interesa es estar con el control de la salud y ya no es tan importante, no digo que no sea importante, sino no es tan importante oye, que tengo que llamar a fulanita sin falta. De muchos médicos lo hacen, y se quedan, yo he conocido médicos que han prolongado su jornada más tiempo precisamente a, por llamar a los familiares de sus pacientes. Pero bueno, no debemos de fiarnos de la buena fe del médico, debemos de tenerlo establecido. Si nos vamos fiando de la buena fe de las personas, pues entonces no hace falta hacer nada, todos vamos a funcionar perfectamente, todos vamos a trabajar 24 horas al día y todos vamos a saber lo que tenemos que hacer, pero eso no se da. Perdón. Entonces, no olvidemos esto, dividamos los usuarios entre el personal y los asignamos. Y por último, veis también que está en verde, método de registro, usualmente ResiPlus. Oye, no sé si os ha pasado, a mí sí me ha pasado, que al cabo de 4 meses ha venido alguna reclamación, alguna queja diciendo que es que no me informaron de esto, es que a mí nadie me ha llamado, es que nadie. Bueno, pues tenemos una herramienta que es potente, normalmente en todas las residencias hay ResiPlus, a mí me gusta personalmente, hay otras, pero a mí personalmente me gusta ResiPlus y como es la con la que más he trabajado, pues ahí la pongo. Si el registro ResiPlus que da cualquier actuación de comunicación con las familias queda registrado y nos sirve, el día de mañana nos puede servir, uno, para ver por qué se hicieron las cosas, dos, qué es lo que se dijo, ¿eh? Y el tercero, oye, una prueba de que nuestros usuarios no han estado abandonados en el sentido de que nadie se le ha dado información de ellos, y al revés, que se ha estado muy positivamente encima de ellos, ¿eh? También nos puede servir de cara a posibles reclamaciones el día de mañana de trascendencia jurídica. Diréis que pesado con la trascendencia jurídica, dirá este tío pesadísimo con la trascendencia jurídica. Bueno, estamos en un periodo que nunca en la tele había salido. Yo cuando veo en la tele la Fiscalía se encarga de 68 residencias, de 50 y tantas, de no sé dónde, cerrado un centro, intervenido un centro, yo me tentaría las vestiduras a la hora de hacer cualquier actuación y evidentemente haría el trabajo, en primer lugar pensando en el usuario y en segundo lugar, después ya he pensado en el usuario, ya estoy trabajando para el usuario y en segundo lugar, oye, pensando en mí.
Es decir, ya que estoy trabajando correctamente, ya que estoy haciendo las cosas bien, voy a reflejarlo correctamente, ¿eh? Porque el día de mañana no se sabe qué te puede pasar. Y evidentemente, cuando te llaman al juzgado, que siempre al que llaman es al director, el director lo que tiene que decir es, ¿usted por qué hizo esto? Por esto. ¿Usted por qué hizo? Por esto, por esto. Cuando se ve que hay un control de la situación, que se controló, el juzgado ve las cosas de otra manera, ¿eh? O sea, es conveniente que lo tengamos todo registrado, todo, 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 por nimio que pueda parecer. Cualquier situación que sospechemos puede dar un problema, registrarlo. Hablábamos antes de casos específicos marcados por la administración, ¿vale? Es decir, la administración puede, dentro de sus prerrogativas, está el marcar una serie de pautas. Bueno, aquí, para los de Madrid esto sonará, para los que no sois de Madrid, me imagino que en vuestras comunidades también, no he visto otras comunidades, la verdad, porque la mayoría de los centros, Madrid tiene un porcentaje de centros elevado y no puedo estar mirando 17 comunidades más Ceuta más Melilla. Pero bueno, he puesto un ejemplo, en Madrid. Aquí en Madrid, pues te pone que se permite el traslado del residente al domicilio de sus familiares para estar tal, tal, tal. Este traslado podrá realizarse garantizado por escrito a la familia su permanencia. Se debe entregar la carta y firmar el documento adjunto. O sea, de todo esto que te está diciendo, nos quedamos con se permite el traslado. Bien, os comento, cuando he comentado Resiplus, yo he puesto Resiplus porque es el estándar, es decir, es el que es como en Internet cuando dice Windows. Sí, también hay Mac y también hay Linux y también hay otras cosas, pero en realidad el estándar es el que tiene la mayoría de las personas. No quiere decir que no se pueda utilizar otro método de registro. Incluso el registro puede ser manual, ¿eh? Si no tienes acceso por lo que sea, no tienes acceso a ResiPlus, puede ser que no lo tengas, o no te gusta ResiPlus, es tan sencillo como cogerse un cuaderno en el cual no se puedan separar las hojas, que las hojas vayan numeradas e irlo registrando a mano. Queda un poco primitivo, pero de cara como prueba es exactamente igual de efectivo que el ResiPlus, ¿eh? O sea que no, cuando yo hablo aquí un poquito de, vale, pues dice, lo que nos teníamos que quedar del caso específico para Madrid es, uno, permite el traslado del residente y otro te dice permanencia en el domicilio, tal, y al final de todo. Nos quedamos como en las conversaciones, que siempre lo del final, en las conferencias te queda principio y final. Se debe entregar la carta y firmar el documento adjunto. ¿Qué te dice esto? Te hace una mención expresa a entregar la carta y firmar el documento adjunto. Bueno, tengo aquí escaneada la carta, no se ve muy bien, pero bueno, es una carta que pone las condiciones, etcétera, y el documento adjunto que pone don, con DNI tal, tal, familiar tal, tal, solicita salida voluntaria tal, 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 que se responsabiliza, que tal, que cual, y que quedando supeditado el regreso a la residencia a la finalización de la alerta sanitaria vigente y a la valoración por los médicos del centro. Es decir, si alguien se va a ir a su casa porque los familiares se lo quieren llevar, la administración ya te están diciendo tres cosas. Perdón, dos. Una, que sí, que pueden, y dos, que le tienes que dar la carta, con lo cual le tendrás que recibir, y te tienen que firmar el documento. ¿Vale? En el documento ya te pone expresamente que para la vuelta tiene que ser reconocido por el equipo médico. Bueno, pues este es el caso de la Comunidad de Madrid. Aragón tendrá otra, Castilla-La Mancha tendrá otra, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en organización general del centro, los residentes. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en una situación de esta, que me imagino que lo habréis hecho, ¿eh? Pero también en cualquier otra situación, es clasificar a los residentes por grupos de riesgo. Los residentes de los centros debemos clasificarlos en residentes A, aquí está hecho en 4 casos. Residente A, residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con casos posibles confirmados de COVID-19, es decir, residentes que están aparentemente sanísimos. B, sin síntomas en aislamiento preventivo por contacto estrecho. Oye, este está aparentemente muy sano, pero el que está al lado está gravísimo, con lo cual recordar la nota que pusimos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que el 47,9% de los centros tenía menos de 50 usuarios, con lo cual no es raro el residente B. C, residente con síntomas compatibles con el COVID-19, no sabemos si tienen el COVID-19, pero aparentemente tienen una probabilidad alta de tenerlo, una posibilidad alta, perdón, y por último, casos confirmados de COVID-19.
Estos son los 4 grupos en los que vamos a dividir a nuestros residentes, los vamos a clasificar, ¿vale? Entonces lo que debemos hacerlo es hacer una identificación de tipología por colores de cara al personal, ¿eh? En la habitación de los residentes haremos un cartel de riesgo biológico con los siguientes colores. El anexo ahora lo vemos. Con los siguientes colores. El texto se omitirá. Ojo con esto, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar en los colores. Os voy a enseñar ahora los anexos y viene un texto. Bueno, pues el texto no le interesa a nadie. El texto ya, a nosotros lo que nos interesa es que se queden con el código de colores. El código de colores es intuitivo, que es como el semáforo. La situación A, síntomas y sin contacto estrecho, ponemos verde. En este caso no pondremos riesgo biológico. Situación B, en aislamiento preventivo por contacto estrecho, pondremos amarillo. Situación C, con síntomas compatibles, naranja. Y situación D, con casos confirmados, rojo. Vamos a verlo y ahora os explico. Bueno, pues aquí veis A, sin síntomas, sin aislamiento, sin síntomas y sin contacto estrecho. Pues nosotros, evidentemente, esto es para nuestro plan de contingencia, pero no pondríamos esto ni la A ni esto, ¿vale? ¿Ve? Aislamiento por gota y con contacto, por contacto estrecho. Bueno, quitaríamos esto, ¿vale? Ya vamos un poquito poniéndolo más colorado y finalmente ya tenemos el rojo. Esto es un código de colores intuitivo. En el primero de ellos, en el verde, veis que tenemos, no se pondría este cuadradito, es decir, pondríamos, entonces, ¿qué es lo que haríamos? En las habitaciones pondríamos un color, se lo explicaríamos al personal, oye, esto va de la siguiente manera. En las habitaciones verde no hay riesgo, en las habitaciones amarillo están aislados, hay riesgo de contacto, de contagio. En las, en la naranja ya tenemos unos síntomas que ya presenta síntomas y en los últimos, en los rojos, ahí está, es un caso confirmado de COVID. El personal cuando vaya a entrar en la habitación ve el cartel y ya sabe cómo tiene que actuar frente a ello, ¿eh? Evidentemente, estos códigos de colores nada más que le interesa al personal del centro, porque las visitas no van a, con lo cual no, pero si tuviera que acceder a una visita, pues no tiene por qué estar, si ve unos colores, pero no tiene que saber a qué corresponde cada cosa, porque evidentemente si pasa por una zona donde haya un cartel rojo, irá acompañado por personal del centro que evitará que entre ahí, y si no, ya le habremos dado los X correspondientes. Tercero, asignar el personal. Bueno, pues aquí lo que se trata es de evitar la contaminación cruzada. Los trabajadores deben ser asignados a cada uno de los grupos residentes, garantizando que sean los mismos los que interactúan en los cuidados de cada uno de estos grupos. No podemos, a ver, no podemos, es que no, hay circunstancias en las que no nos queda otra, pero en la medida que podamos, que sean siempre el mismo personal el que atienda los mismos usuarios. Por eso pone, no se deben producir rotaciones de personal asignado a diferentes zonas de aislamiento. Nosotros vamos a clasificar a los residentes por zonas de aislamiento, su cartel rojo, su cartel amarillo, su cartel verde, y el personal que atienda al verde, no es conveniente que una persona que acaba de atender personal que está con color rojo vaya a continuación a atender a personal con color verde, porque el riesgo de contaminación cruzada es altísimo. Entonces, esto lo debemos de tener presente. La sectorización, esto lo vamos a ver muy rápido. Bueno, acordaos de la idea fuerza inicial que comentábamos, que el principal vector de contagio es el personal sanitario y auxiliar. Sectorizamos, aislamiento en zonas de reorganización espacial, mejor por planta, pues evidentemente si podemos ubicar por planta, mejor, mejor que mejor. Implantación por protocolo, de los protocolos, evidentemente, ya estamos hablando de un plan de contingencia, tendremos unos protocolos que unos estarían ya establecidos y otros habremos establecido para el caso, y limpieza y desinfección constante. Y aquí lo importante es que os fijéis en estos cuadros. Confirmado, asintomático, sintomático, asintomático con contacto estrecho. ¿Vale? Que son, aquí no viene por colores, pero bueno, es así. Son los dos verdes, son los asintomáticos, y los dos rojos son los que tienen o están confirmados, tienen síntomas de padecer la enfermedad. Bien, una vez sectorizado el centro y asignado el personal específico de cada sector, hay que establecer zonas de tránsito para evitar la contaminación. A esto ya nos hemos referido antes. Hay que tener unos puntos a tener en cuenta. El primero de todos es que el personal, para mí fundamental, el personal debe visualizar la importancia de las zonas de tránsito, por lo que no debemos definirlas solo sobre el papel.
Sí, el personal debe de saber perfectamente en qué zona está y no debemos de fiarnos de la capacidad cognitiva del personal. ¿Qué es lo que se hace? Oye, reúnes al personal y dices, mira, por donde vayan las líneas estas, no se puede hacer así. Por donde vayan las líneas otras no puede entrar quien no vaya a etcétera, etcétera. Pero con líneas en el suelo, mediante cinta. Todo ya, por ejemplo, vas al Mercadona, vas al Hipercor, vas al Aldi o vas donde sea, tienen puestos unas cintitas que dice, espera aquí. Lo que antes en el banco nos saltábamos muy alegremente, hoy en día se respeta con rigurosidad prusiana, ¿eh? Si vemos colores, vemos perdón, vemos una banda y ahí que nos quedamos parados hasta que nos dicen, pase el siguiente. Carteles informativos esquemáticos. Es decir, el personal no sabemos el grado de capacidad intelectual que tiene. Cuanto más esquemáticos y visuales sean, mejor los carteles informativos. Y una señalización impactante, ¿eh? Yo recuerdo de pequeño que ponían en los transformadores en los pueblos, ponían una calavera. De chico ahí era el único sitio donde no jugábamos al fútbol. No fuera sé que nos diera algo. Luego ya crecimos y nos dimos cuenta de que era un poco exagerado, pero de chico veíamos la calavera puesta en los centros en los transformadores y era el único sitio donde no poníamos la portería. No, el impacto que se percibía era como te pongas aquí, corres un riesgo alto. Cuanto más esquemático y más impactante sea, mejor que mejor. Bueno, aquí vemos un esquema general de lo que debe contener una zona de tránsito, ¿eh? Esto es un esquema general, cada centro tendrá el suyo definido. Tenemos una zona limpia con equipos de protección nuevos, tenemos una zona de tránsito, ¿eh? Y tenemos una zona sucia. Es decir, pasaríamos de la zona limpia con los equipos de protección, pasaríamos a la zona sucia y volveríamos aquí y tendríamos todos estos, debemos de tener puestos todos estos equipos para poder tratar los residuos. A mí me gusta mucho, bueno, ahí en la presentación mía veis que soy oficial también del ejército, entonces en estas cosas el ejército funciona muy bien por una cuestión básica, porque le va mucho en ello el estar organizado. Entonces, las instrucciones, os he traído aquí las instrucciones de la UME, son muy esquemáticas y se ve muy claramente. Mirad, espero que se vea bien. Aquí tenemos la zona limpia, entonces una persona vendría por aquí, entraría en la zona contaminada. Evidentemente, aquí ya tiene todos sus EPI y aquí, conforme va saliendo, aquí ya tiene una para limpiarse los zapatos, aquí tiene para echar los guantes, la bata, lo que sea, aquí para echar mascarillas, lo que sea, aquí tiene el hidrogel, el alcohol, el Fairy, el HK, todo lo que haga falta, ¿eh? Y aquí ya ha salido. Sí, y te dice cuáles son los elementos: separadores, señalización, soporte de gestión de residuos, material auxiliar, rollos de papel, hidrogel para sellarte los guantes, las cubetas, etcétera, etcétera, y material de desinfección del calzado, ¿eh? Es muy esquemático, pero la verdad es que está muy bien hecho. Se ve enseguida cómo debe funcionar los puntos de descontaminación y las zonas de transición. Bueno, esto de la sectorización, esto os lo pongo aquí y no voy a entrar en ello, que ya lo hemos hablado, ¿eh? Son maneras de tratar. En el caso de que haya un residente con diagnóstico, debe ser aislado del resto de residentes, evidentemente. En el caso de que haya más de un residente, se pueden agrupar por cohorte, evidentemente. Si tenemos una persona que ya está infectada, no hay ningún riesgo, no se va a incrementar el riesgo con que lo pongamos al lado de otra persona que está infectada, siempre que el médico no nos diga lo contrario, evidentemente, ¿eh? Y he señalado aquí 2 puntos. Aislamiento vertical o por plantas en la medida que sea posible. Es decir, yo he estado en residencias que eran de una sola planta y he estado en residencias que eran de 5 plantas. Pues en las residencias de 5 plantas, yo como director tendría clarísimo que los aislaría por planta. Pondría de la forma en que se cruzaran menos, ¿eh? Y un punto especial, y en esto sí, porque yo a estos señores, a estas personas sí, la verdad me preocupaban mucho siempre y me preocupaba mucho por ello, son las personas con deterioro cognitivo. Las personas con deterioro cognitivo debemos de huir de evitar la utilización de sujeciones mecánicas ópticas para que no vayan deambulando de una zona a otra. ¿Cómo lo haremos?
Pues ese es el trabajo del director y de su equipo. Ahí dependerá siempre del centro y de los medios con los que cuente. Pero evidentemente las sujeciones mecánicas no son las más adecuadas desde el punto de vista humano y las químicas pues tampoco. Lo mismo pues vestido de otra manera. Entonces sí hago un llamamiento a que en la medida de lo posible trabajéis mucho este punto y minimicéis, por no decir eliminéis este tipo de sujeciones. Bueno, aquí estamos, ¿cómo se actuaría? Esto es un ejemplo de cómo se actuaría con un tipo de paciente, el paciente sintomático, pues fiebre y tos, aislamiento por tos, sea afectación pulmonar, neumonía, tal, solicitar derivación al hospital de referencia o bien comunicado al teléfono de referencia. La residencia tenemos asignado unos hospitales de residencia, tenemos síntomas clarísimos de que padece COVID, pues solicitamos derivación al hospital de referencia si podemos. Y otra cosa es lo que ya nos digan del hospital, pero bueno, esto sería lo que nosotros tenemos previsto para actuar. ¿Eh? Derivación, servicio de urgencia, hospital de referencia y notificación de casos positivos. Bien, en la primera parte es una cuestión que llevaría al médico, pero en la segunda parte es una cuestión que incumbe también mucho al director. ¿Eh? Debe de velar porque ¿Ya? Se me oye bien, perdonad. Bueno, actuaciones, el paciente sintomático. Tenemos derivación servicio de urgencia al hospital de referencia, ¿vale? Que eso es una parte del servicio médico. Y tenemos notificación de casos positivos. En este caso, incumbe al director al mismo tiempo que al médico. El director no debe de tener confianza en que las cosas se hagan, sino que debe asegurarse de que se cumple con la normativa. Es decir, los casos sospechosos se notificarán de forma urgente a Salud Pública o al nivel del Sistema Nacional de Salud que establezca cada comunidad autónoma. Pues bien, el director debe preocuparse porque esto se produzca. ¿Eh? Pues viene aquí el caso de Madrid. Bueno, pues ese es un caso concreto de Madrid. Lo importante de esto, si hay una norma que dice que los casos positivos tienen que notificar inmediatamente, el director debe asegurarse de que se notifican inmediatamente. Porque es habitual, no es que sea con mala fe y no es que sea una cosa que sea general, pero tampoco es infrecuente que el médico surge una urgencia, deja una cuestión, se va a otra porque le ha surgido otra cosa y evidentemente en la asistencia en un médico prima la calidad asistencial y quizás la parte administrativa la descuidan algo. Entonces el director debe ser la persona que se asegure de que se ha notificado. No dejéis esto al aire. Debéis de estar vosotros encima de ello. Bueno, medidas de coordinación. ¿eh? Pues estos son unas medidas de coordinación, estos son medidas de coordinación que se establecen. Normalmente vienen dadas por el Ministerio de Sanidad, que es el que ha asumido la coordinación de todas estas cuestiones en este estado en el que estamos. Y te dice que con carácter general, y vale, cada uno pensará ahora lo que sea, y siempre que exista disponibilidad, realización de pruebas diagnósticas. Es decir, nosotros en nuestro plan debemos de tener puesto que si se pueden realizar pruebas diagnósticas, las realicemos. Otra cosa es que luego, por lo que sea, no haya posibilidad. Bueno, el personal de residencia, ¿qué es lo que debe hacer el personal de la residencia? Ponerse en contacto con el centro de atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones más bien de protocolo, ¿de acuerdo? Pero lo pongo aquí porque que tengáis en cuenta que evidentemente en un plan de contingencia debe haber protocolo. Vale, un caso de intervención de la Administración, Madrid, os lo pongo muy chiquitito porque simplemente es comentaros que lo mismo que es Madrid puede ser Canarias, puede ser Andalucía y la Administración puede intervenir y te puede marcar cómo quiere que trate, de hecho lo hace, al paciente sintomático. ¿Hasta cuándo se mantendrá el aislamiento? Pues aquí el Instituto de Salud Carlos III te marca unas pautas de hasta cuándo se tiene que mantener el aislamiento. Bueno, pues ya nos viene dado y nosotros tenemos que ser escrupulosos en cumplir con la norma que nos dan, entre otras cosas, porque si no podemos incurrir en responsabilidades penales. Bueno, medidas preventivas. En medidas preventivas ya habéis estudiado prevención de riesgos laborales, pero hay una medida preventiva en lo que afecta a gestión de un centro que es básica, la información. La información es una medida preventiva de primer orden. Lo primero, informar al personal.
Informando al personal, lo concienciamos. Personal concienciado, personal responsable, personal que actúa siguiendo, obedeciendo las normas sin cuestionarlas una vez que ya las ha asimilado. A nosotros, por ejemplo, a todos los españoles nos han dicho que debemos de quedarnos en casa y no ir a trabajar durante X días y aquí estamos todos metidos en casa, me imagino. ¿Eh? ¿Eh? Pero bueno, ¿por qué? Porque dice, oye, como no lo hagamos así, esto va a costar vida, esto va a costar mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que nos han dado la información, buena o mala, yo ahí no me meto. ¿Habrá sido fiable o no habrá sido fiable? Lo que sí es cierto es que ha sido eficaz en cuanto a concienciarnos de que debíamos de estar todos en casa. Son las características que tiene que tener la información que vamos a transmitir a nuestro personal. La primera de ellas, que la información es eficaz. Es decir, no le vamos a soltar ahí un rollo que no sirva para nada y no tenga nada que ver con lo que se está tratando. La información lo que debe perseguir es que el trabajador actúe de la manera que se le está indicando, de una manera cuasi automática. La información debe ser eficiente, evidentemente. Es decir, sí, podemos dar una información muy eficaz y hacer unas teleconferencias con un centro que informe al trabajador y que cueste un dineral, cuando en realidad la podía haber hecho el director en 20 minutos y haber ahorrado a todo el mundo tiempo y esfuerzo. Sí, nosotros somos directores, nosotros tenemos que velar por la economía de recursos y los recursos son tanto económicos como de tiempo. Pues la información debe ser eficaz y eficiente. Es decir, lo que está diciendo es, cuanto menos nos enrollemos, mejor. Y la información debe ser comprendida. Pongo aquí la buena voluntad. Bueno, pues la buena voluntad, ¿qué es la buena voluntad? Pues la buena voluntad es, hago referencia a que la información debe ser comprendida por las personas de tal manera que se elimine eso que pongo ahí de la buena voluntad. La buena voluntad es que yo creí que le venía muy bien y entonces yo creí que esto haciéndolo así iba y era mejor. Sí, usted me ha dicho, yo conozco el caso de un señor que estaba como sedado y todos los días aparecía un estado de nervios impresionante y era que su señora por la tarde le llevaba un termo cargado de café. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Si el señor está sedado y de repente se van las... Y un día preguntando, no, si es que yo lo veo alicaído y le traigo el café que sé que es lo que le viene bien. Bueno, sí, buena voluntad muchísima, trato humano todo el del mundo, pero bueno, no. Entonces, nosotros debemos eliminar este componente de la buena voluntad. Nosotros ya partimos de la base de profesionalidad, no de buena voluntad. Nuestros trabajadores son profesionales, aparte que sean bellísimas personas. Entonces, cuando una persona, un trabajador nuestro, comprende la información, se elimina este riesgo de, no, yo que creía que esto era mejor. Sí, el director dice que se haga así, pero en realidad es que así no sirve para... No. Cuando ha sido comprendida de verdad, el personal no se cuestiona las órdenes. Bueno, aquí os pongo un ejemplo esquemático de información al personal. ¿Por qué se está en esta situación y cómo se produce la misma? Es decir, ya lo vimos al principio, que es el coronavirus, etcétera, etcétera. Una tabla de protocolos obligatorios. Oye, es obligatorio el lavado de manos, el uso de guantes, las uñas, el cabello, en las uñas, cabello y adorno. Decir, oye, quita los anillos, quita los pendientes, quita los piercing, etcétera, etcétera, etcétera. Llevas el cabello recogido, etcétera. ¿Vale? Que sí, que todo. Bueno, carteles recordatorios en sitio estratégico. Uno básico, por ejemplo, es lavarse las manos. ¿Vale? Vamos a acelerar un poquito, ¿no? Es que me extiendo quizás yo. Bueno, la formación, otra medida preventiva importantísimo. Os acordaréis del día de mañana, la formación. El personal formado es personal cualificado, el personal formado evita situaciones de confusión, el personal formado asume su responsabilidad y la formación previene situaciones no deseadas. Para mí, la formación del personal es un pilar básico de cualquier equipo de trabajo. Debemos y es una medida preventiva. Es decir, ahora estamos con el COVID. Dentro de 6 meses, a saber con lo que estamos. Bueno, pues personal formado y que concibe que la formación es necesaria, ¿eh? Es un profesional de primera línea. Entonces, no lo olvidéis nunca, en la medida de lo posible, darle toda la formación posible a vuestro personal. Medidas preventivas, los EPI y los equipos de protección colectivo. Bien, vale, pues esto pasamos un poquito, que ya esto va muy rápido, es cómo se pone, etcétera. Esto lo he puesto aquí para, bueno, al plasmar nuestro plan de contingencia, cuanto más completo sea, decir, oye, ¿cómo tengo que poner los EPI, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cuáles son los EPI? Pues mejor que mejor. ¿Vale?
Aquí sí hago una, aunque Cristina me esté pidiendo paso, pero sí hago una medida. Hay un EPI muy concreto que son las mascarillas. Ahora vamos saliendo, pero han sido bien de, vamos, bien de deseo un deseo desaforado. Pues bien, cada centro debería un gestor adecuado no debe de dejar las mascarillas al albur y que sea cualquiera el que la asume. Debe de delegar en un responsable. Y únicamente ese responsable distribuye las mascarillas y que lleve un control. ¿eh? Bueno, premisas básicas, lo hemos visto, esto es un resumen, cuanto menos trabajadores entren en contacto directo con los afectados, menor riesgo de riesgo. Si se sospecha que se tiene síntomas, hay que quedarse en casa, ¿vale? Esto, seguimos la reincorporación, esto es la reincorporación del personal, que ya está marcado. Bueno, pues también tenemos que tener previsto que el personal se va a reincorporar. Y esto, simplemente una llamada de atención sobre el absentismo y sus riesgos. Primero, hay que ser riguroso en el control del absentismo. Normalmente estamos tratando con profesionales que no se escaquean, pero siempre hay alguno que, bueno, puede ser que se eche para atrás. Para ello tenemos que tener las actuaciones previas, ya hemos hablado de la formación y otra es la selección del personal, reguladora de selección del personal. Actuaciones inmediatas, formación online, ahora mismo es la que se puede dar. Nuevas incorporaciones, extremar la vigilancia por parte de supervisores. Está incorporándose numeroso personal, principalmente auxiliar, a los centros de manera precipitada y los supervisores deben hacer un esfuerzo de formar a una persona que se acaba de incorporar al centro. ¿eh? Y por último, gestión inmediata de cualquier incidencia que afecte a la plantilla. Objetividad en la exposición. Cualquier incidencia en la plantilla, damos traslado a nuestros superiores en el caso de que los tengamos y decimos, oye, me falta esto, me pasa esto y me falta lo otro. Y con esto es lo que tenemos. Bueno, otras cuestiones accesorias, medios de comunicación, cómo gestionarlos, declaraciones espontáneas, no, yo no las haría, pero los dejaría plasmados. Visitas de medios informativos, tomar nota y transmitir quién, cuándo y para qué quiere que se le dé una entrevista. Ahora mismo, mucho cuidado con este punto. Y por último, llevar un cuadro de control de COVID. ¿eh? Que, bueno, estamos obligados, aquí te lo pone el titular de los centros a los que se refiere el apartado 1 de la orden SNDND, garantizará la puesta a disposición de la información veraz y ajustada del sistema de información vigente. O sea, somos responsables de que la información esté actualizada y sea veraz.